cuerpo rechazó, la placa y me la tuvieron que quitar. No, me dijo el doctor que me la tenían que quitar a los 2 años. ¿Por qué si tú te encajas, Rebeca, una rebaba de metal de una cerca de alambre? Te infecta, se te forma un absceso, bla, bla, bla. ¿Y por qué si te pongo un objeto, una placa metálica con tornillos, no pasa nada? Pues porque la placa fue, bueno, se introdujo de una manera correcta y no sé. Di lo que sea. Di lo Tal que vez sea. Te no escucho. sé. No, sí sabes. Ok, ¿qué diferencia hay entre un metal y otro? Los dos son de metal, Rebeca. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es simple y sencilla. Una tiene cierta constitución. Está hecha de cierta forma y manera. ¿Sí? En este caso, las placas, los clavos, tornillos y alambres están hechos de una aleación específica. No es hierro solamente, es hierro, cromo, molibdeno, manganeso y demás. Han escuchado muchas veces que te dicen, no, yo tengo un clavo y es de titanio, carísimo, de París, por cierto. No, no es puro titanio, es una mezcla de aluminio, titanio, vanadio. Nadie de nosotros puede pagar un clavo de puro titanio, no nos alcanza. Es una aleación. Esas aleaciones, Rebeca, lo que hacen es que vuelven al metal inerte iónicamente. ¿Qué significa eso? ¿Sabes qué es el acero inoxidable? El que se ve pulido, brillante, porque está hecho de cierta forma, Rebeca, que impide que interactúe con el oxígeno en el medio ambiente y hay una reacción química llamada, así, oxidación. Los elementos, las placas, tornillos y demás están hechos de la misma manera. Son inertes a los tejidos blandos, son hipoalergénicos e hiporeactivos. ¿Qué pasa entonces? Que tu cuerpo los puede tolerar y se pueden quedar ahí, Rebeca, 1 año, 10 años, 20 años. Hemos tenido pacientes con 40 años con material de uso. Es que, doctor, me operaron hace 40 años y ahí traen el clavo y no les pasa absolutamente nada. La única indicación real para quitar un material de osteosíntesis, Rebeca, es que yo tenga que pagar la letra del coche o no sé, o que a mi novia quiere que nos vayamos de vacaciones. Ah, señor, tengo que operarlo y tengo que quitar el clavo. Es de vida o muerte. Si no, le corto la pata. No, Rebeca, no hay un tiempo exacto así para decirte se quita o no se quita el material. Ok, gracias, doctor. De nada. Ok, entonces vamos a comenzar, niñas, niños, siempre y cuando esta cosa me lo permita. Ok, ¿se ve mi pantalla? ¿Sí? Ok. Perla, ¿con quién te estás peleando? No con nadie. No, entonces atiéndete, mi amor. En serio, atiéndete. Algo tienes, mi amor. No, perdón, fue mi hermana. Ah, ok. Saludos. Ok. Estoy intentando poner mi pantalla completa. Creo que ahí está. Listo. ¿Está pantalla completa? Sí, doctor, ya. Ok, perfecto. Denme un segundo nada más. Ahorita lo tengo en... ¿Cómo se llama? En cronómetro. Ya. Ah, de hecho ya. La sopa ya. Ok, listo, ya regresé. Ok, vamos a ver qué es una luxación. Ayer, ¿con quién me quedé, niñas y niños? ¿Quién fue la última persona que participó? ¿Fer o quién? Ya no me acuerdo. Sí, fui yo, Fer. Ok, entonces, de Fer sigue... Ah, pues Jocelyn. Jefa, ¿cómo estás? Hola, doctor. Bien, gracias. Ok, oye, Jocelyn, vamos a ver qué es una luxación. La definición de luxación más sencilla es esta, que usamos en ortopedia, Jocelyn.
Luxación se trata de la pérdida de la congruencia articular. Voy a tratar de explicarme, Jocelyn. Las articulaciones es algo más allá de dos superficies articulares entre sí. Tiene que ver con la cápsula articular, con el cartílago, ligamentos, partes blandas circundantes, cápsula, bla, 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 bla. Todo eso forma un conjunto en el cual vamos a denominar articulación. Sin embargo, cuando hay una luxación, se pierde la congruencia entre las superficies duras que tienen contacto entre sí. Vamos a hacer de cuenta que es el efecto llave-cerradura. ¿Qué significa eso? De un lado es congruente con el otro. Si de un lado tenemos una superficie articular cóncava, del otro lado vamos a tener una superficie convexa. Cuando se pierde esta relación, Jocelyn, es cuando se presenta una luxación. Yo les comentaba esto ahorita a Jocelyn y a todos los demás. Cuando se pierde la congruencia, es decir, las dos superficies pierden contacto, se pierde la función para la cual está diseñada esa articulación. Generalmente, sobre todo, obvio, en las articulaciones sinoviales, va a estar acompañada de distensión capsular. La cápsula, ven que viene en los dibujos y esquemas, como si fuera una bolsita. En realidad, la cápsula articular es un espacio virtual. Y esta cápsula se va a distender. Si la lesión es muy seria, es decir, el mecanismo que provocó la luxación es muy intenso, puede haber incluso un desgarro o laceración capsular, sobre todo en el caso de las luxaciones expuestas. Vamos a comenzar, al igual que en las fracturas, vamos de arriba hacia abajo. Comenzamos con el miembro superior. ¿Vale? Jocelyn, no me acuerdo quién le pregunté, pero habíamos dicho que había 5 articulaciones en la cintura escapular. Jocelyn, ¿recuerdas cuáles eran? ¿Era acromioclavicular una? No me acuerdo. ¿Sí te acuerdas? Ya me dijiste una. Rápido, ayúdenle todos a Jocelyn. La articulación glenohumeral. 2. Esternocóstica. Correcto. Esas son las 3 reales o anatómicas. Acuerden que yo se los dije. Tenemos 3 reales o anatómicas y 2 FF, falsas pero funcionales. Las luxaciones del hombro tienen que ver principalmente con la glenohumeral y la acromioclavicular, Jocelyn. Esto es lo que yo les había dicho. Las que están subrayadas, niñas y niños, son las reales, las anatómicas. Las que no están subrayadas son las funcionales. Bueno, la articulación del hombro, sobre todo la glenohumeral, que es la que no sé por qué todo el mundo le dice, ese es el hombro, punto. Es la más grande, tal vez es la más importante, pero no es la única. Si ustedes recuerdan, la cabeza del húmero está conformada de una forma de 2/3 de esfera y va a estar en contacto con la superficie que se ve en la imagen del lado izquierdo, Jocelyn, que es la glena o glenoides, que es una superficie oval, semiplana, con una discreta concavidad en la cual se va a apoyar. Todos nos hemos tocado, si ustedes se tocan en este momento la parte anterior de su hombro derecho o izquierdo, lo que quieran, y mueven, van a sentir una prominencia redondeada, es la cabeza del húmero. La cabeza del húmero es una articulación llamada enartrosis, la glenohumeral. Es una articulación de amplio rango de movimiento. Y por estas mismas características, niñas y niños, la luxación glenohumeral es la más frecuente de toda la economía humana. Es la que es hasta el 50% de todas las luxaciones, Jocelyn, del cuerpo humano son la glenohumeral. El 50%, la mitad de todo el cuerpo de las luxaciones se concentran ahí. Incluso hay reportes, bueno, está escrito en el papiro de Edwin Smith, que data de 2000 años antes de Cristo, ya había esquemas jeroglíficos y representaciones de esta luxación. Hipócrates también hizo referencia de esta situación en obreros y soldados y guerreros de la antigua Grecia. Incluso desarrolló una técnica llamada hipocrática para intentar reducirla. La voy a mencionar más adelante. La luxación glenohumeral va a ser mucho más frecuente en hombres, en una relación 4:1 con respecto a las mujeres. ¿Por qué? Por 2 razones. Porque los hombres, no siempre, hacemos ciertas actividades de alto impacto o de alto esfuerzo, y segunda, nos sentimos Superman.
sentimos que podemos hacer demasiado esfuerzo y generalmente terminamos luxando. Vamos a tener, Jocelyn, una recurrencia del 50 al 90%. ¿Qué significa recurrencia, Jocelyn? Que puede ocurrir frecuentemente. Correcto, si te pasó una vez, Jocelyn, puedes recaer en esa situación. ¿Por qué? Debido a que es una articulación de un amplio rango de movimiento, y si recuerdas, yo te dije que había distensión capsular, es como si tú, de tanto que, no sé, el resorte de las mangas de tu suéter favorito, de tanto que lo estás haciendo grande, pierden su fuerza tensil, Jos. ¿Y eso qué va a provocar? Que ya no contenga. Entonces es fácil que nuevamente pueda volver a luxarse. Según las estadísticas, desde un 50 hasta un 90% de las personas que se luxaron una vez pueden volver a presentarlo. En mayores de 50 años se va a acompañar con fractura del troquíter. Bueno, no siempre, generalmente. ¿Por qué? Después de los 50 años, recuerden que tenemos osteopenia y las tuberosidades son sitios de inserción. Esto que están viendo, niños, esta imagen que me volé del néter, no es otra cosa más que la posición característica que van a encontrar en la luxación glenohumeral. Observen, por favor. El acromion es prominente. Le llamamos signo de la pseudocharretera. El acromion, toquen su clavícula. ¿Recuerdan cuando les dije el acromio clavicular? Se tocan la clavícula, llegan a un pequeño escalón en la parte externa del hombro. Esa es la acromio clavicular. Se va a ver como si estuviera resaltado. No es que esté resaltado. Simplemente la cabeza humeral, como no está en su lugar, hace que sea más evidente. Vamos a ver que se ve el hombro aplanado. Dicen los maestros antiguos que hay una pequeña fobia. ¿Qué es una fobia? Un hundimiento, una depresión en la cara anterior. El brazo va a estar en ligera abducción, Jocelyn. ABD, abierto el codo. El codo va a estar en flexión. Y el antebrazo en rotación interna, como si estuviera en prono. ¿Sí? Y generalmente el paciente, decían también los antiguos maestros de la ortopedia, el paciente entra al consultorio o urgencias cargando su brazo. Esta es la posición característica, así lo van a encontrar. ¿No me creen? Observen. El paciente literal entra al consultorio así. Jocelyn, ¿observas la imagen de la radiografía? Esa es una luxación glenohumeral anterior. Voy a explicarme. Vean el cursor, niños. Esta es la clavícula. Este es el acromion. Aquí esto se ve prominente. Esto que ven aquí es la apófisis coracoides. Esta es la cabeza humeral. Y este pequeño óvalo que estoy circundando con el cursor es la glena. Esto que está convexo tendría que estar en contacto con esto que es cóncavo. ¿Y por qué te dije que era anterior, Jocelyn? Porque la cabeza humeral se fue hacia adelante. Todos, ¿alguien sabe por qué la cabeza humeral se va hacia adelante? Bueno, es lo más común, puede ser hacia atrás, pero en este caso es lo más común. ¿Qué músculo se la lleva hacia adelante? ¿Alguien? Quien sea. Ok, no se preocupen. Ahí les va, es el pectoral mayor. ¿Vale? ¿No me creen? Salen. Hagan esto, pónganse así como si fueran a enseñar el conejo. Hacer fuerza. Toquen con sus manos la cara anterior del hueco axilar y van a sentir que es como una pared. Eso que están tocando, exactamente en la parte anterior del hueco axilar, es el tendón del pectoral mayor. El pectoral mayor jala hacia adelante y hacia medial la cabeza del húmero. Esto que les mencioné yo, la variedad anterior, cuando digo variedad es hacia dónde se va, niñas y niños. La variedad anterior es la más común, ocurre hasta en un 95% de los casos. Y el 5% restante lo vamos a encontrar entre otras variantes o variedades, es decir, se puede ir hacia muchos lugares, pero la más común es la anterior. El mecanismo directo es raro. ¿Qué significa eso, Jocelyn? Que difícilmente yo te voy a dar un golpe y con el golpe se va a salir la cabeza del húmero. No, lo más común es el mecanismo indirecto.
Cuando llega a ser por mecanismo directo, suele ser por un trauma de alta energía o por una contusión en el tercio proximal del húmero. Pero es muy raro. Lo indirecto es lo más común. Todos, niñas y niños, así como están sentados, dejen caer su brazo derecho, que su mano derecha caiga. Generalmente el mecanismo indirecto es este. Brazo en abducción, ABD, abran. Extensión, ¿hacia dónde se extensión? ¿Hacia adelante o hacia atrás? ¿Hacia dónde? No, no se peleen todos, ¿eh? Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás, háganlo. Y rotación externa, como si fueran a hacer supino. ¿Sale? Ahora, vuelvan a hacerlo, pero toquen con su otra mano la cabeza humeral. ABD, extensión y rotación externa. Se siente más prominente la cabeza. Es la posición de escape o posición de fuga de la cabeza humeral. ¿Quiénes hacen mucho esto? Algunos deportistas. ¿A alguien le gusta el fútbol americano? El mariscal de campo lo hace cuando va a lanzar. El pitcher de béisbol. Los de voleibol cuando van a rematar. En este caso se hace ABD, extensión y rotación. ¿Vale? Observen este caso. Se llama Don José. Don José vive, si mal no recuerdo, en Valle de Chalco o algo así. No sé, es antes de la caseta de San Marcos, la salida de Puebla. Y se luxó el hombro. ¿Cuál de los dos hombros es el que está luxado, Rebeca? Me voy con Rebeca, dejo a Jocelyn. ¿El izquierdo? Es correcto. Observa las diferencias entre uno y otro en la imagen donde se ven los dos hombros. Esta es una luxación crónica. Don José, cuando llegó a Balbuena, ¿cuánto tenía? Como 3 meses luxado o algo así. Porque primero fue con un huesero, Rebeca. El huesero no pudo y después fue a Balbuena a ver qué. Le dijimos, señor, tiene el hombro fuera de su lugar, hay que regresarlo. Oiga, doctor, ¿y voy a quedar como antes? No, no como antes, no, don José. Entonces me quedo así. Y prefirió quedarse así. Obviamente puede mover el codo, pero el hombro no es funcional. Él no puede llevar, por ejemplo, la mano de ese lado, atrás de la cabeza, no puede peinarse de ese lado, pero puede llevar la mano a su cara, porque es lo que le permite el codo. ¿Vale? Pero observa las diferencias, Rebeca. Evidentemente hay una hipotrofia muscular, el deltoides está atrofiado. El bíceps también. Esto es lo que les decía Rebeca, dependiendo hacia dónde se va la cabeza del húmero, podemos tener esta que es una variante que se llama infracoracoides, porque está debajo de la apófisis coracoides. Esta se llama subglenoidea, porque la cabeza está debajo de la glenoides. Incluso hay una forma muy rara que se llama subclavicular. Se luxa, se va hacia adelante, pero asciende y se va debajo de la clavícula. Dependiendo de dónde se va la cabeza, Rebeca, es el nombre que le vamos a dar. Esta es la más común. De las anteriores es la anteroinferior. ¿Por qué, Rebeca? Porque la cabeza del húmero se fue hacia adelante y discretamente abajo de la glena. Esta es la forma más común, Rebeca, la anteroinferior. Y eso es lo que yo les mencionaba, que en algunos casos, pacientes adultos mayores, como el doctor Ontiveros, pueden ir acompañados de fracturas de las tuberosidades. ¿Por qué? Porque las inserciones dan de sí, se llaman fracturas por arrancamiento. En este caso está fracturada la tuberosidad mayor. ¿Va? Esta igual es una anterior. La cabeza está hacia adelante. La imagen que están viendo del lado derecho, Rebeca, es una muy rara. Esa foto no es mía, es de un libro. Es una, se llama intratorácica. Se luxó la cabeza humeral y por el mismo traumatismo la cabeza se metió entre 2 arcos costales. Obvio, este fue un trauma de muy alta energía. Obvio, tuvo neumotórax el paciente. La luxación glenohumeral, Rebeca, vamos a denominarla por su tiempo de evolución en aguda y no reciente. La aguda es cuando la llegas a ver en las primeras 24 horas.
La no reciente, la que tiene más de 24 horas. Lo que yo le decía a Jocelyn Beca, las recurrentes son aquellas que cuando te pasa una vez, puede volver a suceder en más de una ocasión, del 50-90% de los casos. Y le llamamos inveterada cuando no se reduce por largo tiempo. En el caso de don José es esa. Es una luxación glenohumeral inveterada. El señor nunca se atendió y ya después ya no quiso atenderse. Dijo, no, así me quedo, estoy bien, muchas gracias, bye. Vamos a ver qué puede ser traumática, atraumática o voluntaria. La traumática es como cuando, por ejemplo, tengo un traumatismo, caigo por las escaleras y el movimiento, la contractura muscular, aparte del traumatismo, provoca que se luxa. La atraumática se da en ausencia de trauma, como su nombre lo dice, y esta la podemos encontrar en las personas que tienen luxaciones recurrentes, Rebeca. Hemos tenido pacientes que se han luxado 10, 11, 12 veces el hombro. Cuando eso sucede tantas ocasiones, ¿qué es lo que pasa, Rebeca? Son personas que bostezan, estiran el brazo, ¡pum!, se les luxa. Personas que dormidas se giran, ¡pum!, se les luxan. ¿Por qué? Porque la cápsula articular ya no contiene la cabeza humeral en su lugar. Y voluntaria, algunas personas, me tocó ver una vez un adolescente, mire doctor, miren, y él solito se luxaba y se lo regresaba. Era un chavo que estaba en el INP, no era Ehlers-Danlos, era una variante, una alteración de la colágena, pero era muy laxo el chavo este. Y a pesar de que se le decía, no lo hagas, no lo hagas, él insistía. ¿Por qué se le decía que no lo hiciera? Cada vez que se luxa, hay roces de las superficies articulares y esto provoca alteraciones condrales. La luxación glenohumeral es una urgencia ortopédica, Rebeca. ¿Por qué? Porque tenemos que llevarlo de regreso a su lugar. En forma ideal sería reducirla en las primeras 3 horas. ¿Por qué? Mientras más tiempo esté fuera de su lugar, más difícil va a ser la reducción, sobre todo por la contractura muscular. Es difícil en pacientes musculosos, en pacientes, por ejemplo, los que les gusta estar tipo Arnold Schwarzenegger, o como se llama el tipo adictos al gimnasio que se inyectan esteroides, pacientes que sea de larga evolución o pacientes inquietos. Me duele reconocerlo, los hombres somos muy chillones, lo reconozco abiertamente, y a veces tenemos un umbral del dolor bajo y se dificulta la reducción. Siempre se va a recomendar una sedación, sedar al paciente discretamente. Desde la Edad Media, este dibujo lo hicieron en Balbuena, desde la Edad Media se intentó realizar reducciones de muchas maneras, colocando ciertos aparatos y demás, parecían de la Santa Inquisición. Eso es lo que yo les mencionaba, Beca, la maniobra hipocrática. En la maniobra hipocrática se metía, decía la técnica, el talón en el hueco axilar y se hacía tracción. Sí, se podía, pero se hacía mucha palanca y mucha presión en el pliegue de la articulación del axila. ¿Qué problema hay? Porque podríamos provocar una lesión al plexo braquial debido por la compresión directa, además de que podríamos provocar un compromiso vascular por compresión de la arteria axilar. Debe de evitarse siempre que sea posible. Rebeca, te voy a dar un tip que te va a servir a ti toda tu vida y a tus compañeros. En todos los pliegues articulares, los paquetes neurovasculares son más superficiales. ¿No me crees? En la axila, arteria axilar, plexo braquial. En el pliegue del codo, pliegue anterior, la arteria braquial. En la muñeca, radial. En la ingle, femoral. En la corva o zona poplitea, la arteria poplitea. Y en el tobillo, la tibial posterior. Siempre, Rebeca, en los pliegues articulares, los paquetes neurovasculares son más superficiales. Cuidado con ello. Esta también es otra maniobra. Yo la llegué a hacer durante mi internado. La del peso muerto. Les poníamos una cubeta con soluciones o con peso, con cajas de vendas de yeso. Se requiere de un peso del 5 al 10% del peso del paciente. El problema es que requiere un paciente muy cooperador y a veces los pacientes se desesperan. Doctor, no aguanto, me duele, ya tengo mi mano dormida, bla, bla, bla.
Esto es generalmente lo que hacemos, Rebeca. Le llamamos maniobra de tracción y contratracción, en la cual ponemos una toalla, una sábana, un campo, en el cual jalamos en cierta dirección, tratando de no hacer la compresión directo en el hueco axilar, mientras jalamos del otro lado la extremidad. De esa forma, el paciente está acostado, y lo ideal, insisto, sería con sedación. Esto es solamente la tracción y contratracción, no es la maniobra como tal. La maniobra como tal es esta, Rebeca, se llama maniobra de Kosher. La maniobra de Kosher es la que va a dar mejor resultado, no requiere tanta fuerza y generalmente tenemos un éxito en 90% de los intentos aún sin sedación. ¿Qué es lo que hacemos? Voy a intentar llevar a la posición que luxó al paciente y después regresar. Rebeca, deja caer tu mano derecha. Imagina que alguien está jalando tu mano. Te están jalando. Haz la mímica tú solita en tu lugar que están jalando. De pronto, Rebeca, poco a poco, van a... Déjame hacer esto para atrás. Ahí está. Vamos a llevar el brazo a 90 grados. Formamos una escuadra al brazo y seguimos jalando. De pronto vamos a doblar el codo y vamos a dejar caer la mano hacia atrás. Y ahí lo vamos a tener muchos minutos. Y de pronto, en un solo movimiento, Rebeca, la mano del lado malo la llevo al hombro bueno. Sé que es un poco difícil de ver, vean los dibujos aquí, esto, doble tracción, llevo la mano para atrás y de pronto en un solo movimiento lo llevo para allá. Vamos a ver si puedo reproducir esta cosa. Digo, si es que quieren. Que dice el video que no quiere. Bueno, una disculpa, no quiere correr el video. Búsquenlo así en YouTube al rato, niños, se llama maniobra de Kosher. Van a ver que no tiene ningún pierde. Esto lo hacemos en Balbuena con demasiada frecuencia y regularidad. Un último intento, si no quieres, no. No quiso. Una disculpa. Búsquenlo, no sé por qué no lo quiere correr. Maniobra de Kosher. Ok, Rebeca, ya te reduje tu luxación glenohumeral, Rebeca. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Inmediatamente inmovilizar. Poner un inmovilizador de hombro, que es lo que estamos viendo en la imagen. ¿Por qué? Porque está laxa la cápsula articular, los ligamentos que mantenían esa articulación en su lugar. Y tengo que inmovilizar inmediatamente. Y tengo que mantenerlo así por 15 días mínimo. ¿Por qué 15 días? Porque es el tiempo mínimo, 14 días, en el cual las fibras de colágeno, las fibras que mantienen los ligamentos, van a adquirir nuevamente cierta fuerza tensil para que esa articulación pueda volver a tener su función. Y tengo que darle indicaciones específicas. Cuidado, no hagas esfuerzo, no cargues, jales, empujes. Una persona que se haya luxado el hombro no debe elevar el codo por encima de este, es decir, elevar el codo más arriba de la altura del hombro. ¿Vale? Ese es el tratamiento, nada más. Las mismas características que hacen especial a la glenohumeral, que es una enartrosis, yo se los dije, que es una articulación de amplio rango de movimiento, la hacen susceptible a la recurrencia. Rebeca, más de 3 luxaciones en un año o 6 luxaciones en cualquier lapso son indicaciones de manejo quirúrgico. ¿Sí? Si tú me preguntas, doctor, ¿y cuándo lo opero? Más de 3 veces en un año o 6 en cualquier cantidad de tiempo. En un año, en 5 años, en 10 años. ¿Va? Luxación acromioclavicular. La luxación acromioclavicular, niños, es la otra más frecuente que vamos a encontrar en el miembro superior. Es la número 2, solamente detrás de la glenohumeral. El problema de esto es que va a haber una franca limitación a la ABD del miembro superior. Ya se habían tocado la articulación acromioclavicular. Cuando hay un traumatismo lateral, Rebeca, de lateral a medial, hay un impacto aquí, y eso puede provocar mucha tensión en el extremo distal de la clavícula y puede provocar que los medios de unión se rompan. ¿Cuáles son esos medios de unión? Bueno, entonces los muestro.
¿Cuál es el mecanismo más común para la luxación acromioclavicular? Las caídas de costalazo, incluyendo bicicleta. Aquí está. Rebeca, eso que está en rojo es el fibrocartílago acromioclavicular. Es una de las uniones. ¿Qué otra cosa mantiene la clavícula en su lugar? Esto, donde está esta línea roja. Son los ligamentos trapezoide y conoide. Trapezoide es el más externo, conoide es el medial. Todos estos funcionan para mantener la clavícula en su lugar. Cuando hay un impacto de lateral a medial, Rebeca, este fibrocartílago se rompe y se pueden romper estos. ¿Qué es lo que sucede? La flecha nos lo indica. Esto asciende. Creo que Abraham fue el que me dijo el otro día que era el esternocleidomastoideo, el músculo que generalmente hace que se vaya hacia arriba esta. Y es lo que vamos a encontrar. Observa aquí estaría el fibrocartílago y de aquí para arriba el trapezoide y el conoide, pero como están rotos se van. Rebeca, ya para terminar contigo, mi niña, ¿cuál es el signo de la tecla? Pues, Sí, te escucho. pues en este caso sería que la clavícula se eleva y se ve como una, pues ahora sí como la tecla. La tecla de un piano. Imagínate un piano de tu computadora o de una máquina de escribir, aunque no lo crean, todavía usamos máquinas de escribir. La presionamos y desciende. ¿Pero qué pasa cuando le quitas la presión? Asciende. Es correcto. Lo mismo sucede con el extremo distal de la clavícula. Yo presiono y baja la clavícula, pero si le quito la presión, vuelve a subir. Ese es el signo de la tecla. La luxación acromioclavicular en todos ustedes va a ser quirúrgica. ¿Por qué? Porque son personas, ya les dije, cualquiera de ustedes yo lo opero, ¿eh? Es en serio. Porque yo no sé si de aquí va a salir el cirujano que me va a operar o el que me va a poner un subclavio, etcétera, etcétera. Limita francamente la ABD, por eso debo de tratar de restituirlo. El manejo conservador es opcional y solamente lo dejaría en personas con un riesgo quirúrgico alto o personas que no quieren. ¿Sabe qué, doctor? No me quiero operar. Y hágale como quiera. Bueno, se vale. Lo último que estamos haciendo ahorita se llama tight rope, como se llama ahí, que significa cuerda floja, que es lo último que hacemos. Voy a mostrarles ahorita. Para poder operar, Rebeca, hacemos esto. Bajamos la clavícula, la mantenemos en su lugar con clavillos y alambre. Después esto lo quitamos. ¿Qué es lo que estamos intentando hacer aquí? Estamos intentando que haga fibrosis, que se repare en base a fibrosis. Acá también. Aquí solamente son los clavillos. Estas son las placas gancho que fueron la última moda, pero ya nos dimos cuenta que no sirven. Provocan muchas complicaciones las placas gancho. Esto que estás viendo aquí abajo, Rebeca, en la esquina inferior derecha, es el tight rope. Se hace un hoyo en la apófisis coracoides, una perforación, un túnel, y después hacemos túneles en la clavícula. Bajamos la clavícula y pasamos, es una sutura sintética no absorbible. Y esas son unas pequeñas plaquitas donde hacemos los nudos. ¿Qué es lo que hacemos? La bajamos a su lugar y nos anudamos aquí, en la posición anatómica correcta, que es lo que estamos buscando, que se mantenga en su posición. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, está con muy buenos resultados. El paciente no tiene para comprar el tight rope, que cuesta aproximadamente 14,000, 15,000 pesos, pues le ponemos sus clavitos, pero no son tan buenos, no es tan bueno, y ese de plano ya no. Perla, ya abandoné a Rebeca. Es más, Rebeca me abandonó a mí. Perlita, ¿te encuentras? Sí, doctor. Ah, ya me acordé, estabas hablando sola. Ok, correcto. Perla, vamos a hablar acerca de la articulación del codo. La luxación del codo, como en el caso de este levantador de pesas turco, creo que quiso cargar más de lo que podía en realidad. Es un trauma de alta energía, se requiere de mucha fuerza, mucha energía para que esto se produzca, y generalmente va a estar acompañado de compromiso vascular, además de que duele mucho. Compromiso vascular, ¿por qué? Porque hay compresión de la arteria braquial. Ahorita voy a mostrarte.
Generalmente va a pasar en esto. El típico banquito, no sé si aquí a alguien le gusta el fútbol, básquetbol, etcétera. El banquito es cuando alguien salta y por maldad alguien se le pone debajo, no apoya. Por reflejo, ¿qué haces, Perla? Intentas poner tus manos de defensa. Y eso provoca demasiada presión a nivel del codo y eso puede provocar que se luxe. Y eso es lo que sucede, Perla. Observa, la luxación del codo, lo que se ve afectado es que hay pérdida de la congruencia entre la paleta humeral y esta porción del cúbito. ¿Cómo se llama? Yo se los dije. Perla. Se los dije que se fracturaba y le poníamos alambre. Sí, pero, ay, es que no me acuerdo. No sé si era el olecrano o no. Es el olecranon, Perla, sí. Entonces, esto es lo que pasa, se rompen los ligamentos de unión, los ligamentos, y la paleta humeral, la tróclea específicamente, abandona el contacto con el olecranon. ¿Por qué le decía que había compromiso vascular? Aquí viene la braquial, y es como si yo agarrara la manguera con la que estoy regando el jardín, Perla, y le hiciera un doblez. Puedo provocar compromiso vascular de aquí hacia el distal. Es muy molesta, es muy dolorosa, y generalmente el mecanismo es el que ya te mencioné, con el caída con el codo en flexión y apoyo con la mano. La variedad, recuerda que les dije que la variedad, Perla, es hacia dónde se va la parte distal, lo que se luxa. Se va posterolateral, es decir, hacia atrás y hacia afuera. Es la más frecuente. Amerita reducción inmediata, mientras más pronto, mejor. Tendríamos que hacer reducción bajo anestesia o bajo sedación en forma ideal, porque es muy molesto y muy doloroso. Y lo mismo, tenemos que colocar una férula para inmovilizar y tratar de hacer que de que se repare. Inmediatamente que tú ves un paciente con una luxación, tienes que checar si hay compromiso neurovascular distal. ¿Cómo me voy a dar cuenta, Perla, si mi paciente tiene compromiso o no? Tomo pulso antes de la maniobra y después de la maniobra, para ver si mejora o no mejora. Luxación de muñeca, Perla. En la luxación de la muñeca, vamos a ver que generalmente esta se da cuando hay una caída con apoyo, con apoyo en la mano, y a veces puede estar expuesto el radio y el carpo. Por ejemplo, aquí la primera hilera del carpo, no, la mano y la segunda hilera del carpo abandonaron el grupo. Observen cómo aquí se quedó la primera fila. Ay, espérame, tiempo. Aquí. Abandonó la primera hilera, que es SPP, abandonó a Teteje. Se fue cada quien por su lado. Este paciente no es mío, esta foto me la pasaron. Es obvio que este paciente va a tener un problema neurovascular. ¿Por qué? Aquí viene el mediano, el nervio mediano en el túnel del carpo, y por acá por el lado del radio viene la arteria radial. Ese paciente es un hecho que iba a tener problema neurovascular. ¿Cuál es el problema en las luxaciones de muñeca? Que generalmente van acompañadas de artrosis. ¿Por qué? Van acompañadas de artrosis porque los ligamentos que mantienen unidos los huesos del carpo son muy pequeños y generalmente se reparan en base a fibrosis y tienen limitación funcional. ¿Sí? Yo les había mencionado una cosa. ¿Cuál era el hueso del carpo que más se fracturaba, Perla? El escafoides. Es correcto. Es el que más se fractura, pero el que más se luxa es el semilunar, que está a un lado del escafoides. El semilunar es el hueso que más se luxa. Afortunadamente es rara. Ustedes pueden ver aquí en esta imagen cómo hay una pequeña, en la lateral de muñeca, hay una pequeña silueta, una sombra, que no debería estar ahí. Perla, si tú encuentras que está luxado el semilunar, busca si el escafoides no se afectó. ¿Vale? Siempre, siempre, siempre. Eso es lo que les decía. Así se debe de ver. Observen esta imagen de este lado. El semilunar tiene esta forma, como una media luna. Y la media luna está apuntando, bueno, la parte cóncava hacia distal. Cuando está luxado, pasa esto. Observa aquí.
Observa la media luna. Ve hacia un lado y debe de ver hacia distal. Esa es la forma en la cual vamos a detectar que está luxado o no el semilunar. Luxación de cadera. ¿Cuál es el nombre anatómico, Perla, de la luxación de cadera? Creo que era cintura pélvica o algo así. No. Es la articulación coxofemoral, Perla. Porque es la unión del hueso coxal, que es la unión del ilion isquion y pubis, a través del acetábulo, con la cabeza femoral. La luxación de la cadera generalmente requiere un trauma de muy alta energía y es una verdadera urgencia ortopédica porque esto puede provocar secuelas irreversibles. Por lo tanto, debemos de resolverla a la brevedad posible. Imaginen todos, otra vez el anuncio del tío Onti, del viejito, del abuelito, del doctor Ontiveros. Usen cinturón de seguridad. Usen cinturón de seguridad. Si ustedes vieran todo lo que llega a mi hospital cuando no usan cinturón de seguridad o no usan casco, les daría miedo, en verdad. Bueno, Perla, en la luxación de cadera, si tú no llevas cinturón de seguridad y el vehículo choca, el vehículo, que es un objeto inerte, empieza a detenerse porque chocó con otro coche, con un poste, con un árbol. Pero tú sigues avanzando a la velocidad que iba el coche hasta que encuentres algo que te detenga. ¿Cuál es el problema? Generalmente lo primero que encuentra un objeto sólido es la rodilla, que es lo que va a encontrar el tablero. Va a haber una transferencia de energía así. Y si tomamos en cuenta que tu cadera está aproximadamente a 90 grados, la cabeza femoral se va ¿hacia dónde? Hacia atrás. Es la luxación más común, Perla. Otra forma que no es tan frecuente es un impacto directo. Generalmente es el mecanismo indirecto que fue el que te mencioné. Esto. Impacto, tu rodilla pega, la dirección va hacia, en esta dirección, la transmisión de la energía, y la cabeza femoral hace que se luxe. La luxación, es un trauma de alta energía, porque generalmente la articulación de la cadera es una articulación muy estable y hace falta una fuerza de hasta 400 newton para mover fuera de su lugar la cabeza femoral. Hay dos variedades o variantes, Perla, la anterior y la posterior. ¿Vale? Es decir, hacia dónde se va la cabeza, o hacia adelante o hacia atrás. La más frecuente, Perla, es la posterior. ¿Sí? Observen esto. Del lado izquierdo de su pantalla vamos a tener la variante posterior y del lado derecho la variante anterior. Dependiendo hacia dónde se va la cabeza femoral, es anterior y posterior. Tienen una posición que nosotros le llamamos púdica e impúdica. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Observa del lado derecho, Perla. Observa cómo se luxa y es como si yo quisiera cubrir mis miserias con mi muslo. Me da pudor que me vean desnudo. Es la posterior. En cambio, la variante anterior, por efecto de hacia dónde se va la cabeza femoral, es como si yo, es una posición impúdica, como yo presumiendo, mira, mírenme, mírenme, aquí estoy. Es fácil de perderse, Perla. ¿Te acuerdas de Pepe, el que tejía? Ese Sí. también es Pepe. Si es posterior, es púdica. Pepe tiene pudor. ¿Saben? En la posterior, Pepe tiene pudor. Es la púdica. Y la otra es la impúdica. ¿Ok? Perla, ¿esta qué es? ¿Púdica? Púdica, porque intenta cubrirse. Y esta que está presumiendo La es impúdica. impúdica. ¿Qué variante es? La anterior es impúdica. Anterior, es correcto. Acuérdate que Pepe posterior tiene pudor. Pepe tiene pudor. Observen esto, esta es una variante anterior. Observan, es impúdico. La cabeza está aquí, adelante del acetábulo. Aquí es púdica.
La cabeza está atrás del acetábulo. Quiero que observen esto. Perla, en la anterior, la cabeza femoral está debajo del acetábulo. Bueno, abajo del nivel del acetábulo. ¿Sí ves? El acetábulo es este hueco. Sí, sí, sí. En la posterior, la cabeza siempre está arriba del acetábulo. ¿Sí? Lo mismo, variedad posterior, posición púdica. Anterior, impúdico. Esto es lo que te decía. En la anterior, la cabeza siempre va a estar debajo del acetábulo. En la anterior. Y en la posterior, la cabeza siempre va a estar arriba. ¿Esta qué es, Perla? Ay, ¿una anterior? No, posterior. ¿Dónde está la cabeza con respecto al acetábulo? Es que no, bueno, no veo bien este. Sí, está. Este es el acetábulo, mi niña. Ah, ok. Ah, entonces sí es posterior porque está arriba del acetábulo. ¿Es correcto? Incluso en algunos casos demasiado traumáticos, trauma de alta energía, esta luxación se fue hacia incluso la cabeza femoral. Aquí está. Se salió de su lugar y rompió la piel. Fue una luxación. A ver, esta tiene truco, Perla. Pues es una anterior, ¿no? Está debajo del acetábulo. Espérame, dame un segundo. Sí. Bueno. No, estoy en clase. Sí, a la UNAM. ¿Qué onda? No, ¿qué pasó? Dime. A Contraloría Interna. Ay, bueno, al rato checo con Jiménez y voy a preguntarle a Flor con respecto a eso. ¿Le dijiste a Rojo? Ok, voy a checarlo con Jiménez ahí en el área jurídica y después. Ok, lo checo ahorita. Ahorita lo checo. Ahorita te voy a checar con Jiménez y después voy a checarlo con el director. Vale, gracias, bye. Disculpa, Perla. Perla, entonces, ¿tiene truco esto, eh? Sí. ¿Qué estoy viendo aquí? Es que creo que, o sea, son las, o sea, hay luxación como en las dos, Sí. pero una es anterior y la otra Es una luxación bilateral. Este caso sí es de Balbuena, lo presentó un ex residente mío en un congreso. Es una luxación bilateral de cadera. Del lado derecho, ¿qué variante es? Del lado derecho es anterior porque está debajo del acetábulo. Sí. ¿Y el izquierdo? Es posterior porque está arriba. Perla, estás hecha. Vente una guardia conmigo. Ay, sí quiero. No, es correcto. Esto sí. Niñas, ustedes son las que más les gusta hacer una burrada que consiste en sentarse cuando van adelante en el coche y subir los pies en el tablero. Bueno, no todas, en el cual están con los pies arriba del tablero. Es una soberana estupidez. Están invitando a la luxación. Un choque de frente, una frenada, se luxa la cadera. ¿Por qué es una verdadera urgencia, Perla? Por esto. Porque si la cabeza femoral se sale de su lugar, va a haber problemas en la vascularidad. Se sale y hay colapso de las arterias que llevan la irrigación, que son las circunflejas. Aquí también hay circunflejas, así como en el húmero. Circunfleja lateral y circunfleja medial y las ascendentes. Cuando se sale de su lugar, puede haber colapso y entonces hay sufrimiento. ¿Y qué puede pasar? Necrosis. Es un riesgo muy, muy grande en las luxaciones de cadera, Perla. Observa esta, tiene una cabeza de huevo, en lugar de tener una forma esférica, tiene forma ovoide. Esta es una cabeza femoral que se está necrosando.
Al estarse necrosando, se colapsan las trabéculas óseas y se empieza a aplanar. Esto es lo que pasa cuando no se reduce rápidamente una luxación de cadera. Observa, ¿cuál es la que se luxó? La derecha y la izquierda, Perla. Observa. Yo diría que la derecha, porque la cabeza como que ya no está como... Observa, esta es una normal, la forma de Ajá, esférica. Observa esta. sí. Es correcto. Esta se luxó, no se redujo en forma rápida y se está necrosando. Ese es el riesgo, pues es una verdadera urgencia. La luxación de cadera debe de llevarse a cabo en forma inmediata y en forma ideal bajo sedación. Siempre tenemos que tomar control de rayos X. ¿Cómo vamos a reducirla? Hay muchas maniobras, la maniobra de Bigelow. Otra vez, voy a ver si quiere correr el video. Si no, busquen esta maniobra. En YouTube la encuentran. Luxación de cadera, la maniobra de Bigelow. Otra es la de Alice, que tal vez es la más común. Esa es la que hacemos normalmente en Balbuena. A ver si quiere correr esta cosa. Maldita sea, no quiere. Lo siento, insisto, búsquenlo en YouTube, perdonen, no sé por qué no quiere correr el video. Ah, ya quiso, ya quiere, corre. A ver. En la maniobra de Alice, alguien mantiene al paciente firme, doblo la rodilla 90 grados, Perla, y hago tracción hacia arriba, así como la flecha lo indica. De esta forma, estoy haciendo, ¿viste cómo en teoría supuestamente la cabeza se mete? Vamos a repetirlo. Alguien mantiene firme al paciente, rodilla 90, y la cabeza está afuera. Jalo hacia arriba, ¿para qué? Para intentar llevar la cabeza a su lugar. Esa es la maniobra de Alice. Doctor, una duda. ¿Esta maniobra se hace tanto para posterior y para anterior? No, es para la ¿cómo se llama? Para la posterior, es para posterior. La variante anterior es muy rara, ¿eh? Difícilmente dudo que alguien de ustedes vaya a verla. Yo la última que vi, anterior, tiene 2 años que la vi, la última, y antes de eso tendría como 4 o 5 años. Y miren que en Balbuena llegan un buen de ¿cómo se llama? De luxaciones. Ahí está. Esa es otra, no es tan usada porque el paciente tiene que cooperar mucho, la maniobra de Stimson. Busquen básicamente la de Alice. ¿Vale? La luxación de rodilla. Esta luxación de rodilla, espérame, ¿con quién me quedé, Perla? Ilse, ¿te encuentras? Sí, aquí estoy. Ya te vi. Oye, Ilse, la luxación de rodilla es una luxación muy importante, afortunadamente es rara, hasta menos de 1% de todas las luxaciones del cuerpo. Qué bueno, porque es muy mala. Imagínense este tipo de reportes. En la clínica Mayo, que es una clínica de mucho prestigio en Estados Unidos, reportaron 14 casos en 2 millones de ingresos. En la clínica Duke de Medical Center, creo que está en Atlanta, 25 casos en 30 años. En Balbuena de repente tenemos 2 o 3 al año. Balbuena es un hospital de trauma. Eso de hospital general es un decir. Somos un hospital de trauma. A eso nos dedicamos. Ilse, la luxación de rodilla es una urgencia ortopédica porque puede terminar en amputación. Ahorita vas a ver por qué. Generalmente cuando se luxa la rodilla hay una lesión ligamentaria completa. ¿Por qué es una verdadera urgencia, Ilse? Porque puede haber lesión arterial de la arteria poplitea. Ilse, yo sé que tú sabes que la arteria poplitea es continuación directa de la femoral superficial. Viene la femoral superficial, viene siguiendo el músculo sartorio, que es el músculo satélite. Y la femoral superficial, cuando en la zona poplitea, a través del canal de los aductores o canal de Hunter, se transforma en poplitea. Tú te puedes tocar incluso el pulso popliteo, toca tu región poplitea, tu corva, ahí vas a sentir el pulso. Si haces una palpación, ahí lo puedes sentir. Cuando se luxa la rodilla, ahí se puede colapsarse o elongarse esta arteria y puede terminar incluso en amputación.
Esos pacientes les va muy mal cuando se luxa la rodilla. Generalmente desarrollan artrosis. Yo les mencionaba artrosis cuando vimos glosario ortopédico, que era una alteración estructural de la articulación. Y esos pacientes generalmente terminan como candidatos a prótesis total de rodilla. Voy a explicar. Observa esto. ¿Qué es lo que se luxa, Ilse? Los cóndilos femorales pierden el contacto con las mesetas tibiales. Esa es la luxación de rodilla. Aquí atrás viene la arteria poplitea. Viene aquí y aquí se colapsó o elongó dependiendo hacia dónde se vaya. Aquí se rompieron los ligamentos, tanto los cruzados, Ilsen, que están en el centro, como los colaterales, que están afuera y adentro de la articulación. Observa esta imagen, esta. Viene la poplitea y aquí debería continuarse, pero aquí se elonga y después continúa acá como tibial. Obvio, en este punto es donde hay colapso. Observa en esta angiotac, ¿qué fue lo que pasó? Hay perfusión hasta cierto punto, aquí viene, y después de aquí para abajo, adiós, debido al colapso. Por eso es una urgencia que la reduzcamos lo más pronto posible. ¿Para qué? Para poder, ¿cómo se llama? Tratar de regresar la vascularidad. Observas aquí lo que te decía, Ilse, los cóndilos femorales pierden contacto con las mesetas tibiales. Otros casos, esa es una luxación anterior, cóndilos femorales, aquí incluso hasta se elevó la meseta tibial, mira qué tanto se elevó. Esa es una lateromedial, igual, esto tendría que estar acá, esto tendría que estar acá. Así se ven bien bonitas. Yo sé que van a decir, ay, qué padre se ven. Sí, qué padre para nosotros que estamos por fuera, Irse, pero en realidad estos pacientes terminan en prótesis de rodilla porque no es posible hacer una reparación ligamentaria como quisiéramos y generalmente terminan estos pacientes en prótesis. Siempre verificar que no haya compromiso vascular. Ve aquí en esta imagen con medio de contraste. Viene y de repente aquí, esa es ya después de la reducción, ¿eh? Aquí ya se redujo, pero de aquí para abajo ya solamente hay unas pequeñas colaterales, si se fijan. Siempre tenemos que avisar al paciente que no le puede ir mal. Luxación de la rótula. Ilse, tócate tu rótula. Es el pequeño hueso el gran hueso sesamoideo que tenemos en la cara anterior de la rodilla. Normalmente el mecanismo es cambio de dirección rotacional de la rodilla con el pie fijo en el suelo. ¿Quién hace esto? Niñas, ¿alguien de aquí juega tocho bandera? ¿No? Santo Dios. Bueno, niñas y niños, ¿saben lo que es un quiebre, un regate? Van corriendo, cuando van a burlar al rival, van corriendo, hacen una finta que van hacia un lado y de repente bruscamente cambian la dirección. Cuando hacen eso, hay ocasiones en las cuales hay un cambio de dirección rotacional. Intento hacer un quiebre, pero traigo mis tachones, mis spikes, mis tacos, están clavados en el suelo, y cambio bruscamente la dirección y la rótula se va hacia el otro lado. Esto generalmente es cuando hay factores predisponentes anatómicos. Es más común en mujeres que en hombres, porque las mujeres tienden a tener lateralización de la rótula. Las mujeres tienden a tener la rótula más lateral que los hombres. Puede haber factores predisponentes, como cuáles, luxaciones previas, poco tono muscular y demás. Y generalmente se da en entornos de trabajo o lesiones deportivas. Observen esto. La rótula se va hacia lateral, es lo más común. ¿Cómo sé que es hacia lateral? Porque es del lado del peroné. El peroné es el externo, la tibia es el interno. Y la rótula tiende a irse hacia afuera. Observen esto. Esto es la rótula. Debería estar acá. Generalmente es en mujeres. Observen. Y pasa esto. La rótula tiene que estar aquí, en el centro, en el surco intercondilio.
pero generalmente se va hacia afuera y en ocasiones cuesta bastante trabajo reducir. Más casos de luxación de rótula. Duele mucho, duele bastante, bastante. Lo ideal sería hacer la reducción bajo anestesia o bajo sedación. Después de que la reducimos, tenemos que ponerle una rodillera con rótula libre. ¿Cuál es esa? Como la que usan los chavos que juegan básquetbol, la que tiene el huequito en el centro, en la cara anterior. Así se llaman esas. Son rodilleras de neopreno con rótula libre y tratan de mantener la rótula en su lugar. Obviamente le decimos al paciente que algunas medidas generales, oiga, no corran, no brinquen, no salten. La luxación del tobillo es la más frecuente, la más común en el miembro inferior, niñas y niños. Y esta vamos a ver que tiene dos variedades, Ilse, anterior y posterior. ¿Qué significa eso? Hacia dónde se va. La que tiene peor pronóstico y de mayor urgencia es la luxación posterior, es decir, cuando el tobillo se va hacia atrás. Ahorita me voy a explicar. Observen. Esa es una luxación. Este es el maleolo medial, o la bolita de hueso que tenemos en la parte medial del tobillo. Esa es una luxación posterior. ¿Por qué es la que tiene peor pronóstico? Porque aquí viene un vaso que se llama arteria tibial posterior. Y aquí puede tener colapso. Ilse, hay dos pulsos que tú debes de palpar en el pie. Uno es la tibial posterior. Ilse, tócate tu maleolo medial. ¿Lo tocas? Aproximadamente Sí. de 1 a 2 centímetros hacia atrás, entre el tendón calcáneo, tendón de Aquiles, y el maleolo medial, está tu tibial posterior. Ahí lo puedes tocar. La arteria tibial posterior lleva del 70 al 80% de la sangre al pie. El otro 20-30%, Ilse, lo tiene la arteria pedia. La arteria pedia la encuentras en el dorso del pie. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es la más importante esta? Porque aquí puede haber un colapso y del 70 al 80% de la irrigación se puede perder. Otro caso de luxación. Esta es la variedad anterior. ¿Por qué anterior? Porque lo que se luxa es lo distal. ¿Hacia dónde se va? La flecha te lo indica. Hacia adelante. Hacia adelante. Y generalmente, Ilse, lo vemos que el paciente, como si el paciente estuviera en equino. Observa esta posición. Haz tu pie en equino, se parece a esto. Esa es la variedad anterior. La que es más importante es esta. La posterior, cuando la parte distal se va hacia atrás. Y esta es donde puede haber o no colapso de la arteria tibial. ¿Sí queda claro qué es lo que se va hacia adelante? El pie. Anterior, y está en equino. Posterior, se va hacia atrás. ¿Esta qué sería? Posterior. Es posterior, bien. Y ya. Esa cosa que está en el centro, soy yo. Hace 400 millones de años, mis compañeros de internado eran el doctor Ignacio Chávez, Salvador Subirán, Manuel Gea González. Imagínense hace cuánto tiempo fui médico en formación igual que ustedes. Niños, y yo que vengo de un barrio, de un nivel sociocultural medio-bajo tirándole a profundo, pude ser médico, pude ser especialista, ustedes también pueden. Tienen todo para hacerlo, el único límite es el cielo. Son alumnos de la Facultad de Medicina, siéntanse orgullosos de eso. ¿Vale? Niños, el día de hoy terminamos luxación y Jocelyn, ¿ya te comunicaste con el doctor Peñafort? Ya, doctor, ya le mandé el link y me dijo que sí, que se conecta a las 5. Correcto, el día de mañana a las 5. Niños, vayan pensando qué día de la próxima semana podríamos hacerlo del taller de yesos e inmovilizaciones. Sugieran días, puede ser jueves o viernes, déjenme ver también, yo no tengo ningún problema. Si no hay ningún cambio y el doctor Peñafort ya no da nada más en la semana, yo el lunes les estaría dando a ustedes fracturas del miembro inferior. ¿Vale? Otra vez, el tema lo doy yo. Yo mañana me pongo de acuerdo con el doctor Peñafort para ver si no da nada más. Yo me continúo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes.
si quieren, porque ya me dijeron que se están quejando de mí. ¿Vale? ¿Alguna duda de lo que vimos el día de hoy, niñas y niños? ¿No? De la luxación Mande. de rodilla, profesor, ¿hay algún factor predisponente? No. Generalmente es un trauma de muy alta energía, accidentes en motocicleta, es lo más común, o accidentes automovilísticos. No, no hay factores anatómicos predisponentes para ello. ¿Los esguinces, por ejemplo, de repetición podrían favorecerla? Sí, sí, No. cualquier esguince te va a predisponer a una luxación. ¿Por qué? Recuerda que un esguince, Itzel, no es otra cosa más que una lesión ligamentaria. Recuerda que los ligamentos van entre hueso y hueso. ¿Qué significa eso? Son estructuras de estabilidad. Si tú tienes esguinces repetitivos, estás afectando la integridad de ese ligamento y puede predisponer a que haya una luxación. ¿Sí? Los esguinces repetitivos predisponen a luxaciones. ¿Vale? Ok, doctor, gracias. Y sobre la luxación glenohumeral, mencionaba que el paciente no puede hacer ciertos movimientos, pero ¿esto va a ser siempre? O sea, ¿nunca más va a poder realizar? Ok. Siempre. El paciente no va a poder hacer esto, no va a poder elevar el hombro y no va a poder llevar su mano a la cabeza, a la cara, atrás de la nuca. ¿Por qué? Porque se perdió la relación entre la glena y la cabeza humeral. El paciente puede hacer esto, va a poder hacerlo, pueden incluso manejar, porque no tienen que elevar el hombro, pero la función sí se ve severamente afectada. ¿Vale? Ok, doctor, gracias. Nada, ¿alguna otra duda? Bueno, pues con eso terminamos por el día de hoy. Niños, yo los veo hasta el lunes. Oigan, Abraham, Jorge y Rodrigo. Mande. Oigan, ¿qué? Les juego la calificación en una reta en FIFA. ¿Va o no va? Va. Ah, ¿sí? Sí. Eso me gusta. Ya ni le digo de Call of Duty, porque luego hablamos de eso, de Warzone. También le entro. A ver. Órale, va. Luego nos ponemos de acuerdo. Chavos, disfruten su fin de semana, tengan la bondad de ser felices. Nos vemos el lunes. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, Bonito fin de doctor. semana. Bonito fin.